El príncipe William no se presentó ante los miembros más importantes de su casa ese día, ya que el futuro rey de Gran Bretaña estaba decidido a defender una institución centenaria. Estaba allí ante todo como un padre cuya única prioridad era proteger a un niño asustado que ya no se sentía seguro dentro de los mismos muros destinados a protegerlo. Con la princesa Ana silenciosamente a su lado, William confirmó que el príncipe Luis sería inmediatamente retirado de cada próximo compromiso real después de sufrir un miedo y una ansiedad graves, supuestamente relacionados con repetidas violaciones de seguridad. Sin embargo, incluso cuando la sala absorbió ese anuncio, nadie estaba preparado para la desgarradora revelación que siguió. Luis había tratado de advertir a los adultos mucho antes de que la situación llegara a este punto, pero su voz no fue escuchada. Antes de profundizar en lo que este desarrollo podría significar para la familia real, asegúrese de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. William colocó el programa revisado sobre la pulida mesa de conferencias con movimientos lentos y deliberados, antes de apartarlo casi como si se distanciara de la dolorosa realidad que representaba. Cada aparición, cada ensayo, cada ceremonia pública que se esperaba del joven príncipe había sido eliminada sin excepción. Este no fue un ajuste temporal para aliviar un calendario ocupado, sino la declaración inequívoca de un padre de que ninguna tradición real jamás tendría prioridad sobre la seguridad emocional de su hijo. La princesa. Ana permaneció al lado de su sobrino en lugar de frente a él, dejando claro dónde descansaba su lealtad. Ella había revisado personalmente las declaraciones escritas que describían cómo Luis mencionaba repetidamente al mismo hombre desconocido, la misma voz inquietante y la misma creciente sensación de miedo que seguía a cada encuentro. En lugar de reconocer esos detalles consistentes como advertencias serias, varios funcionarios supuestamente los descartaron como recuerdos confusos de un niño ansioso. Anne luchó por ocultar su decepción mientras William recordaba en voz baja a todos los presentes que su hijo nunca sería sacrificado para preservar la imagen de seguridad del palacio. Las manos de William se apretaron alrededor del respaldo de la silla frente a él, pero su voz nunca superó un tono tranquilo y controlado. Esa moderación, de alguna manera, hizo que sus siguientes palabras fueran aún más poderosas. Según el relato presentado durante la reunión, el extraño se había acercado a Luis utilizando un apodo familiar privado que solo se entendía dentro de las residencias reales. De repente la cuestión ya no era que alguien cruzara una frontera restringida, sino que la información escapara de un círculo que debería haber sido completamente seguro. Inicialmente, se aseguró a la familia que el primer encuentro fue un malentendido aislado y que precauciones adicionales ya habían resuelto el problema. Esas garantías rápidamente perdieron su credibilidad cuando el mismo individuo supuestamente apareció nuevamente y avanzó hacia Luis, a pesar de las medidas de seguridad existentes. Para William, ese segundo incidente lo cambió todo porque demostró que el fracaso original nunca había sido realmente abordado. En lugar de restaurar la confianza, destruyó la confianza que la familia había depositado en quienes eran responsables de protegerlos. Sin dudarlo, William firmó la orden formal que retiraba a Luis de sus deberes públicos y colocó suavemente el bolígrafo sobre la mesa. Lentamente miró alrededor de la habitación antes de hacer una pregunta que flotaba pesadamente en el silencio. ¿Por qué, preguntó, un niño de 9 años había reconocido la gravedad del peligro mucho antes que lo hicieran los profesionales experimentados? Nadie respondió, y la ausencia de respuesta habló más fuerte que cualquier explicación. Luego la princesa Ana colocó una cronología interna sellada junto a los documentos de William. Explicó que contenía un cronograma cuidadosamente organizado de informes, revisiones, notificaciones retrasadas y comunicaciones internas relacionadas con los incidentes. Según Anne, el mayor fracaso no comenzó cuando apareció el extraño. Había comenzado solo unas horas más tarde,
cuando la advertencia original de Louis fue gradualmente suavizada, reinterpretada y finalmente reducida, hasta que su urgencia casi desapareció. Para entender cómo un joven y alegre príncipe llegó al punto de dudar de los adultos responsables de mantenerlo a salvo, es necesario alejarse de los informes oficiales y volver a la propia familia. Para el público, el príncipe Luis siempre había sido conocido por sus expresiones juguetonas, su humor espontáneo y su energía contagiosa que a menudo alegraban las ocasiones reales formales. Sin embargo, detrás de las puertas del palacio, las personas más cercanas a él notaron gradualmente cambios sutiles que no podían explicarse fácilmente. La confianza que una vez lo había definido poco a poco comenzó a dar paso a la vacilación, la cautela y una silenciosa incertidumbre. Las rutinas simples se volvieron inesperadamente difíciles. Según se informa Louis, dejó de caminar por ciertos pasillos, a menos que alguien lo acompañara. Preguntó repetidamente si las puertas estaban cerradas con llave, e instintivamente miró hacia su padre cada vez que voces desconocidas resonaban cerca. Lo que antes parecían preguntas inofensivas de la infancia, poco a poco formaron un patrón demasiado consistente como para ignorarlo. Cada pequeño momento por sí solo parecía insignificante, pero juntos pintaron la imagen de un niño que lucha por volver a sentirse seguro. Ciro decía que la princesa Catalina notó esos cambios antes de que alguien entendiera completamente su significado. Como hijo menor del príncipe y la princesa de Gales, Luis se había convertido naturalmente en uno de los miembros jóvenes más reconocibles de la familia real, apareciendo en celebraciones nacionales observadas por millones. Esas apariciones provocaron la admiración del público, pero también exigieron niveles extraordinarios de protección. Ver a ese niño naturalmente valiente comenzar a reemplazar la curiosidad por la precaución se convirtió en una de las experiencias más dolorosas que Catherine había enfrentado como madre. Una noche, mientras caminaba por el pasillo privado que conecta los apartamentos familiares con un patio apartado, Louis se detuvo de repente, apretó con más fuerza la mano de Catherine y se negó a seguir caminando a pesar de su gentil estímulo. Cuando ella le preguntó en voz baja qué lo asustaba a él, miró hacia la puerta y susurró en voz baja que era el lugar donde el hombre había sabido su nombre. Al sentir los dedos de su hijo temblar en su propia mano, Catherine se dio cuenta de que no se trataba de un miedo pasajero de la infancia, sino de algo que se había instalado profundamente en su interior. William cargó con un tipo diferente de carga durante toda la prueba. Había aceptado repetidas garantías de los funcionarios de seguridad de que el incidente original había sido completamente investigado y contenido, porque deseaba desesperadamente creer que su hijo estaba a salvo otra vez. Mirando hacia atrás, se dice que se preguntó si su propia confianza en el sistema palaciego le había impedido reconocer cuán profundamente seguía luchando Luis. La promesa que había hecho que el extraño nunca regresaría se había convertido en una promesa que temía no poder garantizar más. Según se informa, el propio Luis describió los encuentros con notable coherencia cada vez que hablaba de ellos. Recordó la voz del hombre, el abrigo oscuro, un timbre distintivo, y lo más inquietante, el apodo privado que nunca debería haber sido conocido fuera del círculo más cercano de la familia. Su relato nunca cambió a pesar de repetirse en múltiples ocasiones. Aún así, el personal de seguridad supuestamente categorizó sus declaraciones como recuerdos ansiosos, en lugar de tratarlas como pruebas creíbles que requerían una investigación inmediata. La princesa Catalina se negó a permitir que esos detalles desaparecieran en archivos olvidados. Comenzó a llevar su propio registro escrito privado documentando cada noche de insomnio, cada ensayo, que Louis dudaba en asistir, cada pregunta ansiosa que hacía y cada momento en que su confianza declinaba visiblemente. Con el tiempo, sus notas revelaron un patrón preocupante en el que casi todos los contratiempos aparecían poco después de otro problema de seguridad inexplicable. Lo que comenzó como un instinto maternal evolucionó gradualmente hasta convertirse en una cronología cuidadosamente documentada que ya no podía descartarse como una coincidencia. Finalmente llegó un momento que el propio William
ya no podía pasar por alto. Antes de una ceremonia, Louis notó su abrigo formal preparado colgado cerca de la entrada y silenciosamente se sentó en el suelo en lugar de vestirse. Al mirar a su padre, supuestamente admitió que usar ropa real hacía que al extraño le resultara más fácil reconocerlo. Sin dudarlo, William canceló el ensayo, abandonó el programa del día y permaneció junto a su hijo, reconociendo que ninguna obligación ceremonial importaba más que restaurar la sensación de seguridad del niño. Posteriormente, la princesa. Ana comparó las notas detalladas de Catalina con los registros de seguridad oficiales del palacio. Después de pasar décadas entendiendo tanto los procedimientos de protección real como los peligros de la negación institucional, inmediatamente notó que una fecha importante registrada por Catalina no aparecía en ninguna parte de la documentación oficial. Esa entrada faltante se convirtió en el primer hilo suelto que decidió investigar. Mientras lo seguía la línea de tiempo, finalmente condujo a un encuentro que muchos creen que transformó la comprensible preocupación de Louis en un trauma emocional duradero. Cada crisis acaba revelando un único momento que lo cambia todo para siempre. Para el príncipe y la princesa de Gales, ese momento decisivo supuestamente ocurrió durante un ensayo privado realizado antes de una importante aparición real. Louis estuvo separado de sus padres solo por unos minutos. Sin embargo, dentro de ese breve lapso, el mismo extraño supuestamente emergió junto a un pasaje restringido del jardín y se dirigió con calma al joven príncipe, usando su apodo familiar privado. Según el relato presentado más tarde, el hombre le ordenó a Louis que no alertara a los guardias, palabras que inmediatamente llenaron de miedo al niño. Un ensayo privado tiene como objetivo brindar a los miembros de la familia real un ambiente seguro donde puedan prepararse para importantes ceremonias públicas, lejos de la atención externa. En esa ocasión, Louis había abandonado el área de ensayo, acompañado por un asistente junior, cuando supuestamente tuvo lugar el encuentro. El extraño afirmó con calma que el príncipe William lo había enviado antes de repetir que no se debía avisar a los guardias. En lugar de acercarse a él, Louis inmediatamente se dio la vuelta, corrió de regreso a la sala de ensayo y describió exactamente lo que había sucedido. El joven príncipe repitió el mismo relato a su padre y a los oficiales de protección que lo interrogaron después. Describió cuidadosamente la voz del hombre, la dirección desde la que apareció la instrucción de permanecer en silencio y el apodo privado que lo había dejado tan conmocionado. Su explicación se mantuvo constante de principio a fin, sin vacilar nunca a pesar de las repetidas preguntas. Sin embargo, aunque las palabras de Louis permanecieron sin cambios, lo que sucedió con esas palabras, después de que entraron en el proceso de informe oficial, pronto se convertiría en el misterio más inquietante de todos. William cayó de rodillas junto a su hijo. El príncipe prometió que el extraño nunca volvería a encontrarlo mientras los oficiales sellaban el corredor y registraban los terrenos cercanos. Louis se aferró a su padre y poco a poco dejó de temblar. Esa promesa se convirtió más tarde en una fuente de culpa aplastante, porque el peligro no había sido eliminado, solo se había ocultado. La duda llegó rápidamente. Louis escuchó a un funcionario hablar en una sala contigua, lo que sugiere que la emoción que rodeaba el ensayo pudo haberlo confundido. El joven príncipe se alejó de los adultos y luego le dijo a Catalina que hablar solo enojaba a la gente. Intentó tranquilizarlo, pero el daño ya había comenzado. Sobrevivió al acercamiento, luego escuchó a las personas responsables de protegerlo cuestionar si había sucedido y descubrió el primer detalle imposible en el expediente técnico. Una cámara de seguridad que cubría el pasaje dejó de grabar durante 11 minutos. La falla fue etiquetada como mantenimiento de rutina, es decir, una revisión ordinaria programada del equipo, pero ningún equipo de mantenimiento había sido autorizado a ingresar a esa sección del terreno. El relato escrito contenía algo peor. Su versión original describía a un varón adulto desconocido. El resumen electrónico final reemplazó esas palabras con una posible identificación errónea.
del personal autorizado eliminando la sensación de amenaza inmediata sin el conocimiento o aprobación de William. Esa misma noche la princesa Ana comparó el borrador impreso con el informe revisado. Rodeó la frase modificada, se quitó las gafas y le dijo a su asistente que alguien no solo había pasado por alto el peligro, sino que alguien lo había suavizado deliberadamente. Entonces Anne notó la marca de aprobación debajo del cambio. Pertenecía al coordinador superior de seguridad del palacio, quien personalmente le había asegurado a William que no existía ningún intruso. Por la mañana, William ya no quería otra explicación detrás de un escritorio. Quería que el hombre responsable se sentara directamente frente a él. No hubo cámaras ni asesores de comunicación, ni ninguna declaración real cuidadosamente preparada. El príncipe William entró en la oficina privada con la princesa Ana, despidió a todos los asistentes jóvenes y cerró la puerta él mismo. Al el otro lado de la mesa estaba sentado el coordinador de seguridad que había restado importancia a la advertencia de Louis. Durante varios segundos el futuro rey no dijo nada. Luego colocó el informe original junto a la versión modificada y formuló una pregunta devastadora. ¿Qué documento había sido diseñado para proteger a su hijo? William había convocado al coordinador superior como al funcionario responsable de revisar la vigilancia residencial. Anne permaneció a su lado como testigo directo, asegurándose de que nadie pudiera cambiar la reunión o negar lo que se había dicho. La vigilancia residencial significaba cámaras, registros de acceso y controles de seguridad que protegían las áreas privadas utilizadas por la familia real. Ese sistema le había fallado a Louis en el momento exacto en que más lo necesitaba. El príncipe extendió la cronología de Catherine sobre la mesa, seguida del primer informe del incidente, la versión reescrita, los registros de acceso y el registro que muestra que la cámara del pasillo se había detenido durante el encuentro. Le dijo al coordinador que los funcionarios de palacio habían tratado a su hijo como a un problema de relaciones públicas, en lugar de a un niño asustado que se enfrentaba a un peligro. El coordinador habló cuidadosamente sobre cómo evitar un pánico innecesario. William acercó su silla. Bajó la voz cuando exigió que el hombre dejara de esconderse detrás del procedimiento y usara el nombre de Louis. El futuro rey quería que todos los presentes en esa sala recordaran que un niño, no una institución, había pagado el precio de su silencio. Anne permaneció controlada hasta que el oficial de vigilancia calificó el incidente como una discrepancia interpretativa. La princesa golpeó la mesa una vez con la palma. Dijo que un niño que huye de un extraño no estaba abierto a interpretación y que el relato repetido de Louis nunca había cambiado. Su ira rompió el lenguaje formal que los funcionarios habían utilizado para enterrar la verdad. El coordinador finalmente admitió en un relato grabado tomado durante la reunión que había recibido instrucciones verbales para evitar que la infracción llegara a la casa principal del rey. Esa oficina era el pequeño grupo de asesores y personal que gestionaba las decisiones oficiales y las responsabilidades privadas de Charles. Afirmó que la orden tenía como objetivo evitar que los próximos compromisos reales se desestabilizaran antes de que se pudiera identificar al extraño. Entonces surgió el segundo ocultamiento. William se enteró de que el mismo hombre había sido visto cerca de una entrada de servicio días después. Los funcionarios hicieron circular su imagen solo entre un equipo interno limitado y nunca advirtieron a la familia. Su silencio le había dado al intruso otra oportunidad de regresar. El príncipe tomó de la mesa la credencial de palacio del coordinador y la deslizó hacia Anne. Inmediatamente suspendió el acceso del hombre, abrió la puerta y llamó a los guardias que esperaban. El coordinador protestó cuando lo destituyeron. Antes de irse afirmó que había estado protegiendo a alguien de mayor rango en la estructura de mando, alguien que sabía cómo el extraño aprendió el apodo familiar. Esa afirmación convirtió el fracaso en algo más oscuro porque el apodo no procedía de una puerta o una cámara defectuosas. Provenía del interior del mundo protegido de la familia. La destitución de un funcionario no resolvió el misterio. Expuso la maquinaria debajo de él. La princesa Ana
Siguió el sendero de acceso mientras William permaneció con Louis, y lo que descubrió fue más inquietante que una puerta abierta. El intruso había entrado utilizando información recopilada de horarios del personal, hábitos familiares privados y credenciales de visitante obsoletas. Alguien había permitido que fragmentos de información protegida permanecieran accesibles, y figuras importantes habían elegido el silencio en lugar de admitir cuán vulnerable se había vuelto la casa real. Anne tomó el control antes de que desapareciera otro disco. Congeló todas las credenciales temporales y exigió acceso a archivos originales en lugar de resúmenes preparados a través de la cadena de comando comprometida. Las credenciales temporales eran pases de corta duración otorgados al personal, visitantes y contratistas que necesitaban una entrada limitada. Con las manos equivocadas, podrían convertir el permiso de ayer en la amenaza de hoy. Los cortesanos de alto rango resistieron casi de inmediato. Argumentaron que la princesa no controlaba formalmente la casa del príncipe de Gales y no podía examinar todos los departamentos relacionados con Luis. William puso fin a la disputa con una orden firmada que le otorgaba plena autoridad de investigación. Permanecería al lado de su hijo. Seguiría el fracaso donde quiera que éste le llevara. Charles recibió la verdad solo. El rey leyó el informe original, luego la versión modificada, y colocó ambas páginas sobre el escritorio sin hablar. Su silencio conllevaba vergüenza. El miedo de su nieto se había suavizado en un lenguaje cuidadoso para que la monarquía pareciera estable. Eso importaba porque el sistema había protegido su imagen antes de proteger a un niño. William entró momentos después y se negó a consolar a la institución. El monarca preguntó si la divulgación inmediata podría debilitar la confianza del público en la seguridad real. El príncipe respondió que la confianza ya se había destruido cuando los funcionarios decidieron que el silencio de Luis era más fácil de manejar que la verdad. Charles volvió a leer los informes y comprendió que el retraso ahora se convertiría en complicidad. Anne encontró la fuente del apodo dentro de un archivo doméstico abandonado. Una transcripción de audio de un proyecto familiar interno contenía el término privado utilizado para Louis. El archivo era un sistema de almacenamiento del personal que contenía grabaciones y material escrito que nunca estuvo destinado al acceso público. Ese archivo debería haberse eliminado, pero unas débiles restricciones lo habían dejado abierto a personas mucho más allá del círculo familiar. El camino de acceso reveló más. El intruso había trabajado una vez para un subcontratista de mantenimiento de fincas y entendía las entradas de personal, los cambios de turno y los patrones de movimiento familiar. Sus antiguos conocimientos le permitieron acercarse a áreas protegidas sin parecer inmediatamente fuera de lugar. Charles se quitó las gafas de lectura y firmó la autorización ampliada de Anne. El rey le dijo a William que ningún compromiso, aniversario o reputación valía la pena para obligar a Luis a fingir que se sentía seguro. Por una vez la monarquía eligió al niño antes del calendario. Minutos después ingresó un oficial de protección con una coincidencia de imagen documentada. El mismo hombre había sido visto afuera de otra residencia real. El palacio finalmente había comenzado a actuar, pero para Louis, las nuevas medidas llegaron después de que el miedo ya había cambiado cada puerta, cada uniforme y cada rostro desconocido. Las puertas fueron reforzadas. Se cancelaron las credenciales. Los oficiales fueron reasignados. Sin embargo, ninguna de esas acciones pudo restaurar lo que el príncipe Luis había perdido. La seguridad alguna vez había sido algo que él asumía. Ahora era algo que comprobaba repetidamente. Cuando William explicó que ya no asistiría a los próximos eventos reales, Luis no celebró la libertad. Preguntó si lo destituían porque el palacio creía al extraño o porque el palacio todavía no le creía. William sintió que la pregunta era más profunda que cualquier acusación. El príncipe le dijo a su hijo que varios oficiales habían sido suspendidos, que los contratistas externos habían perdido el acceso y que se estaban cambiando todas las rutas utilizadas por los hijos de Wales. Un menor protegido significa un niño cuya seguridad requiere el más alto nivel de atención oficial.
Esos cambios fueron importantes porque el antiguo sistema había permitido que el peligro se acercara demasiado mientras los adultos discutían sobre el lenguaje. Louis miró hacia abajo y preguntó si perderse el siguiente evento ceremonial significaba que había hecho algo mal. Su padre respondió de inmediato. El fracaso fue de los adultos que lo ignoraron, no del niño que había hablado. William lo repitió hasta que su hijo finalmente levantó la vista, pero la duda no desapareció del todo de su rostro. Catherine encontró la herida más profunda esa misma noche. Entró a la habitación de Louis después de que él se durmiera y abrió un cajón debajo de su ropa doblada. Su pequeña insignia ceremonial yacía escondida en el interior. La princesa guardó silencio y luego preguntó a William cuánto tiempo llevaba su hijo relacionando el deber real con el peligro. No tuvo respuesta. El palacio finalmente cambió de idioma. Los funcionarios dejaron de calificar los incidentes como irregularidades menores y los reclasificaron como infracciones selectivas repetidas que involucraban a un niño protegido. La nueva redacción tenía peso legal y de seguridad, pero llegó demasiado tarde para borrar el miedo que ya vivía dentro de Louis. Luego los investigadores recuperaron una pequeña ficha cerca de la entrada de servicio. Llevaba una frase vinculada al mismo archivo familiar privado que había expuesto el apodo. A través de un informe de evidencia documentada, el equipo confirmó que el objeto había sido abandonado deliberadamente. El extraño había querido que Louis creyera que poseía un conocimiento íntimo de la familia. El siguiente descubrimiento fue aún peor. Un supervisor de turno admitió en una entrevista disciplinaria grabada que había esperado 43 minutos antes de difundir el segundo avistamiento. Teme contradecir las conclusiones anteriores del coordinador. Ese retraso le dio al intruso tiempo suficiente para abandonar el lugar sin identificar. William se enfrentó al equipo de protección sin suavizar su ira. Les dijo a los oficiales despedidos que la lealtad no significaba proteger a sus colegas de mayor rango de la vergüenza. La lealtad significaba creerle a un niño asustado lo suficientemente rápido como para detener el siguiente acercamiento. Esa noche Louis pidió hablar a solas con la princesa Ana. La solicitud sorprendió a William, pero aceptó. Lejos de los funcionarios y de los informes formales, el príncipe más joven finalmente describió la frase que había tenido demasiado miedo para repetir frente a una sala abarrotada. La princesa Ana entró sin ayuda, cerró la puerta y se sentó a la misma altura que su sobrino nieto. Ella no le pidió que repitiera todo desde el principio. Solo preguntó qué había dicho el extraño la última vez. Louis vaciló y luego reveló las palabras que transformaron la investigación. El hombre le había dicho que su padre no le creería porque adultos importantes ya habían decidido que estaba equivocado. Para Anne, el mensaje demostró manipulación, planificación y conocimiento interno. Anne mantuvo la sala libre de uniformes, equipos de grabación, asesores y funcionarios. Quería que Louis controlara la conversación en lugar de sentirse cuestionado por otro sistema palaciego. La princesa sabía que la presión institucional significaba el miedo que se crea cuando organizaciones poderosas hacen que una persona se sienta más pequeña que la verdad que intenta decir. Para el niño esa presión ya se había convertido en parte del peligro. Louis la había elegido por una razón. Recordó haber oído que una vez Anne se había enfrentado al peligro sin ceder el control y creía que ella entendería por qué huyó. El joven príncipe también creía que ella entendería por qué se quedó callado después. Cada adulto desconocido ahora parecía alguien que ofrecía tranquilidad antes de encontrar una razón para dudar de él. La verdad más dura llegó lentamente. Louis dijo que el extraño le había dicho que William desestimaría su advertencia porque los funcionarios del palacio ya habían decidido que el primer encuentro existía solo en su imaginación. El niño temía que volver a hablar desilusionara a su padre. El intruso no solo lo había asustado, había sido manipulado para que se sintiera solo. Anne pidió permiso antes de llevar a William a la habitación. El príncipe entró, se arrodilló junto a su hijo y escuchó sin interrupción. Admitió que había confiado en los adultos equivocados después de la primera infracción,
pero nunca había dejado de confiar en Louis. El futuro rey repitió esas palabras hasta que el niño comprendió que el fracaso era suyo, y de los funcionarios nunca del niño que había dado la alarma. Esa frase expuso la filtración. Solo las personas dentro del servicio de seguridad sabían que los funcionarios habían descrito a Louis como un error. A través de una entrevista de investigación documentada, un enlace del personal admitió haber discutido el informe degradado con el ex subcontratista. El empleado creía que el hombre quería información sobre cómo regresar al trabajo, pero ocultó el contacto después de reconocer su imagen en el segundo avistamiento. William sacó su teléfono oficial y lo colocó fuera de la habitación. Le dijo a Louis que no se reanudaría ningún programa real ceremonia o expectativa pública hasta que el niño se sintiera listo. Louis tomó la mano de su padre y en voz baja le pidió que se quedara hasta que se durmiera. El príncipe se quedó. Anne los dejó juntos y llevó la declaración a los investigadores. La fuente interna había sido identificada. El intruso había sido localizado. Ahora ella y William enfrentaban un juicio diferente. Cuando la verdad finalmente cruzó las puertas del palacio, la respuesta de la nación no fue curiosidad, sino indignación centrada en un niño asustado solo contra un sistema construido para protegerlo. Al amanecer, la historia ya no estaba contenida dentro de los muros reales. El país se despertó con una portada que mostraba una silla ceremonial vacía que llevaba el nombre del príncipe Luis. Debajo del sombrío titular, les advirtió 2 veces. Afuera del castillo de Windsor, las familias se reunieron en silencio en lugar de vitorear. Varios niños colocaron tarjetas escritas a mano cerca de la barrera. El mensaje más repetido contenía solo 5 palabras. Te creemos, príncipe Luis. En ese momento el fracaso del palacio se volvió personal. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado formal confirmando la retirada temporal de Luis, las repetidas violaciones, la suspensión de funcionarios y una revisión independiente completa. Una revisión independiente significó una investigación llevada fuera de la cadena de seguridad dañada para que los responsables no pudieran juzgar sus propios fallos. El anuncio fue importante porque la monarquía finalmente admitió que el peligro era objetivo repetido y prevenible. Las emisoras se centraron menos en la identidad del intruso y más en los adultos que habían restado importancia a las advertencias del niño. Las preguntas que se extendieron por todo el país fueron brutales. ¿Por qué una institución construida sobre la base del deber solo escuchó cuando el daño se volvió imposible de ocultar? Los padres reconocieron el miedo de inmediato. Luis ya no era solo un príncipe en una crisis palaciega. Era un niño que había hablado con claridad y aún así lo desestimaron. William observó la cobertura, junto a Catherine, con creciente inquietud. El príncipe temía que la atención pudiera profundizar la ansiedad de su hijo o convertir su sufrimiento en un espectáculo público. Luego vio a los padres defendiendo a Luis en lugar de exigir su regreso al deber real. Catalina tomó su mano mientras el futuro rey luchaba por contener su emoción. Por primera vez el público pidió al palacio que dejara en paz al niño. Ana enfrentó una reacción más fría dentro de la casa real. Varios cortesanos argumentaron que la declaración revelaba demasiada debilidad y exponía las fallas de protección de la monarquía. La princesa los rechazó sin dudarlo. Dijo que la debilidad no proviene de admitir el fracaso. Provino de obligar a Louis a cargar con las consecuencias en silencio mientras los adultos protegían sus posiciones. Las autoridades pronto detuvieron al ex subcontratista cerca de una propiedad vinculada a su anterior trabajo inmobiliario. Un inventario de evidencia documentada enumeraba mapas de acceso, copiados horarios del personal y notas que rastreaban los movimientos familiares. El descubrimiento demostró que los acercamientos no habían sido impulsivos. El hombre había estudiado la casa y se había preparado para un contacto repetido. Las consecuencias no tardaron en llegar. El coordinador de seguridad fue destituido permanentemente, el enlace del personal fue despedido y el supervisor de turno inició un procedimiento disciplinario formal. Una nueva regla requería que cada advertencia de un menor protegido
desencadenara una revisión inmediata por parte de los superiores. En Windsor, Joven preguntó a un oficial si Louis recibiría las tarjetas. El oficial prometió que serían entregados sanos y salvos. La multitud aplaudió no a la monarquía, sino al niño. La investigación había producido detenciones, despidos y reformas. Sin embargo, el veredicto final estaría escrito en la elección que William hizo para su hijo, cuando no había cámaras mirando. El palacio esperaba que el príncipe William anunciara cuándo podría regresar Louis. En cambio, eliminó la pregunta por completo. No habría fecha límite, ni aparición simbólica, ni presión disfrazada de tradición. El príncipe más joven regresaría solo cuando se sintiera seguro y solo si así lo deseaba. A su lado la princesa. Ana confirmó que todos los funcionarios que ignoraron, alteraron u ocultaron las advertencias habían sido eliminados de la cadena de protección del niño. El palacio finalmente había elegido la responsabilidad por encima de la apariencia. William confirmó que la retirada de su hijo de los deberes reales sería indefinida. Los deberes reales significaban las ceremonias, apariciones y responsabilidades públicas que se esperaban de los miembros de la monarquía. El apoyo médico, la estabilidad familiar y el propio sentido de preparación de Luis decidirían si alguna vez regresaría. El futuro rey se negó a permitir que el calendario se convirtiera en otra fuente de miedo. Anne agitó que las reformas fueran permanentes. Cada preocupación de seguridad planteada por un niño real ahora requeriría una revisión inmediata por parte de un alto nivel. Ningún funcionario por sí solo podría rebajar un informe. Los fallos inexplicables de las cámaras se enfrentarían a un examen externo, y el acceso vencido de los contratistas se eliminaría por completo. La princesa entendió que las reglas solo importaban cuando protegían a los vulnerables y no a los poderosos. Más tarde, William admitió su culpabilidad durante una conversación privada con Catherine. El príncipe dijo que quizás nunca se perdonaría a haber creído la primera afirmación oficial. Ella le recordó que la paternidad no se medía por no dejarse engañar nunca. Se medía por lo que hacía un padre una vez que la verdad quedaba clara. Había elegido a Louis por encima de las apariencias, y esa elección lo había cambiado todo. Louis comenzó a reclamar algo que el intruso había robado. Con ambos padres a su lado, el niño regresó al pasillo que había evitado. Se detuvo cerca del pasillo del jardín y apretó con más fuerza la mano de William. Luego siguió adelante. El miedo no había desaparecido, pero ya no lo soportaba solo. La revisión completa entregó su conclusión final a través de un informe documentado. Los funcionarios poseían suficiente información para actuar, pero protegieron la calma institucional por encima del constante testimonio de Louis. Su fracaso no fue la ignorancia, fue la negativa a dar a las palabras de un niño el peso que merecían. Luego William sacó el abrigo ceremonial de su percha. El príncipe lo dobló él mismo, lo colocó dentro del armario y le dijo a su hijo que permanecería allí, sin presiones, expectativas ni fecha. Ana protegió a la monarquía, negándose a proteger a quienes habían fracasado. William redefinió el deber real al declarar que ninguna corona, ceremonia o exigencia pública superaba la seguridad de un niño. Luis ya no tenía que demostrar su valentía, pareciendo no tener miedo. El intruso fue destituido, los funcionarios enfrentaron consecuencias, se reconstruyó el sistema de protección y su familia le creyó sin dudarlo. El silencio había preservado las apariencias por un momento. La verdad restauró la confianza. El príncipe Luis perdió su sensación de seguridad porque los adultos ignoraron su voz, pero comenzó a recuperarla cuando su padre y la princesa Ana obligaron a una antigua institución a dejar de defenderse y comenzar a defender al niño al que le había fallado. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.